En este vídeo te explico cómo definir sitios por puerto en el servidor web IIS en Windows Server 2019. Como ya sabemos, los puertos estándar para el servicio web son el puerto 80 y el puerto 443. Sin embargo, también podemos hacer que un servidor web atienda en puertos diferentes de estos que hemos comentado ahora mismo. Vamos a ver cómo se hace esto en el servidor IIS de Microsoft. Para ello, desde el panel de administrador del servidor, nos dirigimos a Herramientas, Administrador de Internet Information Services, IIS. Desplegamos el servidor actual, desplegamos la carpeta de sitios, de manera que podamos ver cuáles son los sitios que hay definidos actualmente en este servidor, y vamos a hacer clic con el botón secundario del ratón sobre sitios y vamos a agregar sitio web. Lo primero que vamos a hacer es establecer un nombre para este sitio. Por ejemplo, vamos a ponerle sitio definido por puerto. Esto simplemente es un nombre identificativo que luego veremos reflejado en la carpeta de sitios del servidor. A continuación indicaremos cuál es la carpeta de acceso físico para este sitio, es decir, en qué carpeta del servidor se encuentra físicamente ubicada la página web que está sirviendo este sitio. Vamos a escoger el disco C, la carpeta inetpub, y dentro de ella vamos a crear una subcarpeta que sea sitio puerto. Y en el campo puerto vamos a indicar un puerto diferente del 80, por ejemplo el 8000. Aceptamos y con esto ya tendríamos el sitio en marcha. Pero antes de hacer ninguna prueba vamos a crear una página web dentro de este sitio. Yo ya tengo un archivo con una pequeña información para poder identificar después, cuando hagamos las pruebas, al sitio web. Simplemente vamos a grabar esta información en la carpeta de publicación del sitio. Esto era en C, inetpub, sitio puerto, y le ponemos por nombre index.html. Nos dirigimos ahora a un navegador en una máquina de la red y vamos a escribir la dirección IP de nuestro servidor, la 192.168.1.190. Si hacemos intro, nos va a llevar a la página web por defecto de este sitio web. Pero si queremos navegar a la página del sitio que hemos definido en el puerto 8000, tendremos que poner en la URL 8000. Pero al hacer intro, al aceptar esta URL, vemos que somos incapaces de cargar la página web que hemos definido en este nuevo puerto. Es decir, el servidor no está sirviendo el sitio que acabamos de implementar. Esto es debido a que el servidor web normalmente va a servir en el puerto 80 o en el puerto 443, y en el firewall de Windows sí que hay reglas para permitir las conexiones a esos dos puertos, pero no hay ninguna regla que nos permita acceder al puerto 8000. Por lo tanto, tendríamos que crear una regla que permitiese este acceso. Volvamos a la máquina Windows y para permitir el acceso al puerto 8000, lo primero que vamos a hacer es administrar el firewall del sistema operativo. Para hacerlo nos vamos aquí a Cortana y escribimos firewall. Nos vamos a la configuración avanzada del firewall y vamos a crear una nueva regla de entrada. Una regla de entrada porque al servidor le está entrando tráfico cuando un navegador le hace una petición a cierto puerto. En el panel de la derecha vamos a escoger la opción Nueva regla. Ahora se inicia un asistente para crear las reglas y en nuestro caso el tipo de regla que queremos crear es una regla que permita acceder por cierto puerto, en nuestro caso el puerto 8000 de TCP. Escogemos por tanto la opción puerto y siguiente. Como el protocolo web
pertenece a la familia de protocolos que emplean en la capa de transporte TCP, dejamos marcada esta opción. Y en los puertos locales específicos vamos a indicar que queremos que el servidor pueda atender en el puerto 8000. Le damos a siguiente. Entre las opciones que tenemos están las de permitir la conexión si es segura, es decir, si está utilizándose a través del protocolo IPsec, o si queremos bloquear la conexión. En nuestro caso lo que queremos hacer es exponer el sitio web en el puerto 8000 y por tanto vamos a permitir la conexión simplemente. Vamos a permitir esta conexión sea cual sea la zona desde la cual se realice la petición al servidor web, es decir, tanto del dominio como de una red privada como de una red pública. Y por último vamos a ponerle un nombre a esta regla. Yo le he puesto permitir acceso por puerto 8000 a IIS. Finalizamos y vamos a dirigirnos de nuevo al navegador web del otro ordenador de la red y vamos a recargar la página que, como vemos, en la conexión anterior ha caducado y no se ha podido obtener. Vamos a ver qué pasa ahora si recargamos. Y vemos que podemos obtener el sitio que está definido en el puerto TCP 8000. Comprobemos de nuevo qué es lo que ocurre si nos dirigimos al puerto 80 y al puerto 8000. Además, como este servidor tiene distintas direcciones IP, también es capaz de devolvernos la página en el puerto 8000 si la IP que establecemos es la 195. Y como teníamos definido otro virtual host u otro sitio en la nomenclatura de IIS a través del puerto 80, vemos que ahora en el puerto 80 de la dirección 192.168.1.195 nos devuelve una página web diferente, pero si ponemos el puerto 8000, que es el que acabamos de definir, nos devuelve el sitio definido para este puerto, tal y como vemos en la página web que nos está devolviendo. Bueno, eso es todo. Espero que hayas aprendido a definir sitios web por puerto en IIS dentro de Windows Server 2019. Si ha sido así, hemos cumplido con nuestros objetivos y por tanto, dale un like y suscríbete al canal.